Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Soy María José Tarazón, la responsable de tecnologías para la salud en la Comunidad Valenciana. Y bienvenidos a esta mesa en la que vamos a ver soluciones de ciberseguridad en entornos sanitarios. Lo primero de todo, quiero agradecer la organización de este evento a las 6, en el que una vez más nos brinda un espacio en el que compartir conocimientos, experiencias y al compartir, pues todos crecemos, ¿no? En lo que es el manejo de los riesgos que amenazan la seguridad de la información, en nuestro caso en el ámbito sanitario, ¿vale? Todos sabemos que desde el punto de vista de la seguridad de la información, los hospitales están expuestos a riesgos importantes, preocupantes, dada la naturaleza de la información que manejan y su alta dependencia de la tecnología aplicada a la práctica clínica para la atención al paciente. Y esto va en aumento. Va en aumento por muchos motivos, porque antes los datos eran datos registrados digitalmente, ahora son datos registrados por máquinas en todos sus formatos, en todas sus modalidades, en nubes, en redes sociales, y cada vez hay más consumidores. No es el propio facultativo, ni el propio enfermero, no, hay muchos más consumidores. Es la investigación, es el mercado, ¿vale? Eh, pues eso, nos enfrentamos a ataques de secuestros de información, de violaciones de datos, de phishing, de antivirus, de desconocimiento de la normativa, errores humanos, y a la gestión de todas estas amenazas es a lo que todos llamamos ciberseguridad. Pues bien, las soluciones en la ciberseguridad ni son sencillas ni son únicas, ¿eh? Exigen colaboración de muchos agentes. Y entre esos agentes están pues, los proveedores de servicios y soluciones en esta materia de seguridad, y por eso estoy también acompañada, me acompañan 5 actores importantes del sector que paso a presentar, ¿vale? De derecha a izquierda tenemos a don Alberto Pérez de Akamai, ¿vale? Responsable de Administración Pública en España y Portugal, con 20 años de experiencia aplicando las TIC tanto en sector público como en privado. Y nos presentará una ponencia de seguridad en las APIs, principal prioridad de las empresas. Interesante. Le sigue don Agustín Valencia, de Fortinet, responsable del área OT, IT, de Fortinet, España y Portugal, ingeniero industrial, responsable de ciberseguridad en Iberdrola y a partir del 21 en el equipo Fortinet, ¿vale? Y nos presentará ciberseguridad afrontando la dura realidad. El tercer acompañante es Óscar Navarro, de S2 Grupo, ingeniero industrial, amplia experiencia en realización de evaluaciones de ciberseguridad y de ciberseguridad, y ha participado en diseño y despliegues de sistemas de monitoreo, ¿vale? Actualmente en el área de ciberseguridad industrial de S2 Group, ¿vale? Nos presentará desafíos emergentes en ciberseguridad. La cuarta acompañante es el Cava Ramis, perdón, de Relens, licenciada en Ciencias Políticas de Administración Pública, 10 años de experiencia, comercial en sectores tecnológicos a nivel nacional e internacional, responsable de ventas de Relens, y pues nos hablará de la cuantificación del riesgo ciber como arma CISO, ¿vale? Y por último, Miguel Ángel Castro, de CrowdStrike, ingeniero de telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en hacking ético, respuesta ante incidentes, descubrimiento de amenazas y, como no, experto en aplicar la IA
en este campo. Y su presentación va sobre riesgos asociados a la identidad. Sin más dilación, pues doy la palabra al primer acompañante, bueno, Alberto Pérez. Bueno, muchas gracias, María José, por tu presentación y gracias a la organización, ¿no? Por permitirnos estar aquí por segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos contando cómo solucionábamos los problemas del ransomware con nuestra solución de segmentación. Recordad que hay que segmentar. Hoy vamos a hablar de otra cosa, hoy vamos a hablar de APIs. ¿Y por qué vamos a hablar de APIs? Bueno, empecemos a entender lo que es un API, ¿no? Yo estoy convencido que todo el mundo sabe qué es un API, pero bueno, básicamente es un intermediario software que hace que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Que cada vez se están desplegando más APIs, por cómo están afrontando todos los desarrolladores la parte de sistemas, ¿no? Cada vez hay mucho microservicio, mucha llamada entre distintos servicios. No vemos que haya unas soluciones específicas para combatir la seguridad en las APIs. Y sí que vemos que, bueno, nosotros que somos unos afortunados y vemos un montón de tráfico en Internet, por nuestra red pasa aproximadamente el 30% del tráfico a nivel mundial que no sea pornografía, no trabajamos con esos sectores. El 31% de ese tráfico es tráfico de APIs. Y bueno, según analistas, para 2024 se prevén que, bueno, se van a duplicar cualquier tipo de abuso o violación de las APIs. Esto hace que el concepto API cada vez tenga más importancia y cada vez haya que proteger, ¿no? Más. Todos los dispositivos que tenemos en el bolsillo, móviles y tal, están haciendo llamadas continuamente a las APIs. En los entornos sanitarios, en los hospitales, existen multitud de equipamiento de fabricantes de primer nivel que a su vez se conectan con otros dispositivos que tiene el propio hospital para tener información en tiempo real, para que los médicos puedan actuar lo más rápido posible, que se hacen llamando APIs. De ahí la importancia de tener esta solución, ¿no? La que os vamos a contar. Vamos a aterrizar un poco más el caso a la vida real, ¿vale? No sé si sabéis lo que es esto, os lo digo rápidamente, eso es el Bulli, ¿vale? Es un restaurante que todo el mundo conoce, fue el mejor restaurante durante finales de los 2000, mejor restaurante del mundo, y ya, no solo por la experiencia gastronómica que te permitía, ¿no? Ferradria y todas sus innovaciones gastronómicas y todo lo demás, sino porque tenía un equipo de profesionales a su lado que también hacía que esas experiencias fueran inolvidables, ¿no? Y le dieran pues, todos esos premios que se llevó en su día. Todo esto lo estoy contando porque hay ciertos actores principales dentro de ese equipo que son los camareros o camareras, ¿vale? Esto es un ejemplo súper claro de lo que es un API en la vida real. Al final, todos hemos ido a comer a un restaurante, vemos un menú, necesitamos que haya alguien, ¿no? Que coge nuestro pedido, vaya a la cocina y te traiga el plato, ¿no? Esos son los camareros, lo que hacen este tipo de cosas. Y imaginaros qué pasaría si, bueno, tenemos algún camarero que se infiltra en nuestro restaurante, en el bulli, ¿no? O tienen algún tipo de dolencia, están enfermos, o realmente están agobiados, o ¿sabes? Están sintiéndose abusados. Si nos vamos al mundo API, pues estaríamos hablando de shadow APIs, de APIs vulnerables o de abuso de APIs, ¿vale? Pues esto precisamente es lo que intentamos resolver nosotros con nuestra solución de API Security. Vamos a ser capaces de analizar todo el tráfico. Vamos a ser capaces de ver las APIs internas y externas, todas, descubrir aquellas APIs que la organización no las tiene en cuenta, por el motivo que sea, porque se programaron hace tiempo, porque no están controladas, por el motivo que sea. Para que os hagáis una idea, en POCs que hacemos, en muchas ocasiones llegamos a descubrir un tercio del total de las APIs que no eran controladas por las organizaciones. Vamos a ser capaces de ver las vulnerabilidades que tienen, evidentemente en base a lista de vulnerabilidades conocidas que conocemos nosotros también por nuestro conocimiento. Y lo más importante, vamos a ser capaces de detectar abusos de las APIs. Y esto es porque vamos a analizar su comportamiento. Vamos a analizar ese comportamiento y vamos a deciros si ese comportamiento tiene un patrón que puede ser malicioso o no, ¿vale? Y me diréis, bueno, vale, esto ya lo tenemos todo inventado. Tenemos un WAP que tiene mucha gente, podría ser el nuestro también. En Akamai tenemos un WAP que, bueno, me controla el tema de las APIs, tengo todas las reglas de firewall, el tema de los bots, de negación de servicio. Bueno, vale, sí, es una herramienta más, pero ¿qué pasa si esa llamada está bien formada? ¿Qué pasa si está recibiendo unos ataques desde una botnet súper distribuida que no es capaz de detectar como negación de servicio? Bueno, pues ese tráfico pasa para adelante, ¿no? Y luego, bueno, tienes otra barrera, ¿no?
o puedes tener otra barrera, que es el API Gateway. Bueno, pues con estas dos se supone que yo esto más o menos lo tengo controlado, lo de las APIs. Bueno, ¿y qué pasa si ese tráfico, o sea, si ese usuario es legítimo? Si ha pasado pues, las reglas del API Gateway, que básicamente no te detiene el tráfico, ¿no? Te mira temas de autenticación y autorización y rate limiting, pero nada más. Todo lo que pase a través de ahí, que puede ser pues un usuario legítimo, un partner con el que tengáis cualquier tipo de relación que dejéis pasar a los sistemas, pues bueno, entra dentro de vuestro sistema y ahí es donde empiezan a hacer todas las llamadas a todos los servidores que tenéis dentro de vuestra organización. Y eso es lo que vamos a intentar controlar, ¿no? Que esas llamadas toda esa llamada que hay entre APIs no tenga ningún peligro ni haya una sobreexposición o fuga de datos. ¿Vale? Aquí lo vais a ver un poco mejor, ¿no? Ya tenemos herramientas en el mercado capaces de detectar cierto tipo de tráfico, pero account takeovers o cualquier tipo de fraude en el negocio, acceso a bases de datos que no están autorizadas, las vamos a poder controlar con nuestra solución de IP Security. Para que os hagáis una idea, digamos que tanto el WhatsApp API Gateway puede ser el portero de una discoteca que está en las afueras y nosotros con API Security vamos a meter las cámaras de dentro y el equipo de seguridad dentro, ¿no? Es una medida más, ¿vale? ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, vamos a necesitar instalar un nodo que coja vuestro tráfico, hacemos un mirroring del tráfico, lo tokenizamos y lo subimos a la nube, a una nube nuestra, está en Europa, cumplimos todo tipo de normativas a nivel de seguridad y os vamos a detectar las APIs, las que son vulnerables o no, y lo vamos a almacenar durante 30 días. Y esto es súper importante, porque el almacenar este tipo de información durante 30 días nos va a permitir ver qué patrones llevan las APIs y ver cuándo se está haciendo un patrón que no es el adecuado. Vamos a ser capaces de deciros este tipo de tráfico que solía tener o suele tener este tipo de comportamiento, ahora no lo tiene, ¿vale? ¿Y cómo nos integramos? Pues bueno, con todos los sistemas que podáis tener. Ese nodo le podemos poner en cada uno de todos esos sistemas que hay. Incluso vamos a tener mecanismos de detección y respuesta para devolveros a cualquier otro de los sistemas que podéis ver ahí en la diapositiva. No los voy a nombrar porque incluso alguno es competencia, pero bueno, ahí lo tenéis. Los datos se suben tokenizados. Nosotros no tratamos y lo analizamos tokenizados. No utilizamos ningún tipo de información sensible ni nada por el estilo. Y cumplimos la normativa de SOC de tipo 2. De todo esto, claro, entendemos que es una solución novedosa, que el mundo tampoco está muy familiarizado en soluciones específicas de API. Bueno, pues vamos a proporcionaros un equipo de profesionales que os va a acompañar en todo este viaje y os va a ayudar a detectar amenazas, a entregaros posibles soluciones, revisiones mensuales y demás, ¿vale? Esto viene incluido en el servicio, al menos al principio, se puede elegir o no. Si alguien luego no ya tiene suficiente conocimiento, pues no pasa nada, quitamos este servicio y ya está, ¿no? Pero al principio es algo que consideramos súper importante. Algún ejemplo, ¿vale? De lo que podéis ver dentro de nuestra interfaz, ¿no? Os he puesto se pueden imprimir cosas, ¿eh? Aquí vamos a ver alguna slide donde aparece algo para que os hagáis una idea. Pero bueno, por ejemplo, todos los servicios que están, ¿no? Nombre de servicio, datos sensibles, cómo etiquetamos las APIs, incluso cómo podemos generar un swagger de las APIs, ¿no? Las columnas, por supuesto, se pueden filtrar, se pueden ordenar. Más ejemplos que vamos a detectar. Por ejemplo, hay un usuario que tiene una autenticación básica, os lo vamos a decir, o errores que se están produciendo. Ahí veréis un 40% de errores 400 en los últimos 30 días. También os lo vamos a decir. Todas las alertas que hay en runtime. Todo esto basado en técnicas XDR. Nuestra solución se basa en técnicas XDR, ¿vale? Es la única solución en APIs basada en ese tipo de técnicas que es capaz de darte todo ese tipo de información. Otro tipo de ejemplo, ¿no? Reutilización de tokens. Ahí le decimos, mira, hay un usuario con el mismo token que ha accedido desde 2 IPs. Mirar a ver qué pasa. Esto tiene pinta de que es un abuso de un token. O aquí otro ejemplo, ¿no? Un usuario que siempre accede a vuestros sistemas desde un proveedor cloud y hemos detectado que está accediendo desde otro. Bueno, pues muchas más cosas, ¿vale? Quería poner un ejemplo para que veáis un poco lo que os encontraríais en todo esto. Lo mejor es que hagáis una prueba de concepto y lo veáis y veáis en realidad toda la potencia que tiene la solución. Pero bueno, para que os hagáis un poquito una idea de por dónde van los tiros. Y luego, bueno, pues con el servicio de profesionales que os va a ayudar en todo esto, pues bueno, someteremos todo este tipo de reportes, ¿vale? Pues a mí sí me gustaría que os quedarais con el mensaje de que es una solución revolucionaria
que aportamos algo que ahora mismo no está en el mercado, llevamos las técnicas XDR al mundo API y que sobre todo vamos a ser capaces de analizar el comportamiento. Analizar el comportamiento y detectar patrones que hemos hablado muchísimo del dato durante este foro, ¿eh? La palabra dato la he escuchado un montón de veces. Pues bueno, vamos a detectar patrones que identifiquen fuga o sobreexposición del dato, aparte de otras muchas más cosas. Y nada más. He cumplido más o menos el tiempo. Muchas gracias a todos, como siempre. No sé si tenéis alguna pregunta luego, María José. ¿Preguntas luego, después? Vale, genial. Venga. No lo he comentado, pero he dado 10 minutos a cada compañero para que exponga, bueno, para que nos traslade su mensaje. Bueno, mi charla es vamos a afrontar la dura realidad de la sanidad que vivimos. Yo hasta ahora siempre me he dedicado a temas de energía, infraestructuras críticas, y llevo un par de años dedicándome a temas de IoT. ¿Y por qué vengo yo a hablar de salud? Pues porque mi mujer es psiquiatra, mi prima es oncóloga, mi primo es cirujano, el otro es cardiólogo y la otra es hematóloga. Las vidas de lo que pasa dentro del hospital, la verdad es que están dentro de la comida de cada fin de semana. Y la verdad es que es un entorno realmente apasionante y retador. Hace poco estaba hablando en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria con varios que estáis por aquí. Y claro, a ver, soy el responsable de IT. Claro que tengo claro la NIS, la ENS, pero es que hay cosas con las que me veo con las manos atadas. No puedo hacer nada. Las máquinas que vienen, que son de Siemens, de General Electric, etcétera, tienen una certificación que no me permite hacer nada dentro de ellas. Claro, el sistema me dice que tiene vulnerabilidades. Estaría muy fácil decir, voy a tapar eso ahí dentro, pero yo no puedo. El sistema me permitiría cambiar el Windows XP que va ahí dentro, pero no puedo. Está certificado con eso está sellado. Me gustaría ir a la General Electric, pero hablo con mis servicios legales y me dicen que el contrato no lo permite. Por lo tanto, tenemos una población de vulnerabilidades que a veces somos conscientes de ellas, a veces no, y algo tenemos que poder hacer con ello, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el enfoque que vamos a hacer. Y es lo que hacemos en realidad en muchos sitios de la industria. La industria tiene unos ciclos de vida que no vamos a poder cambiar. A ver cómo os podemos ayudar con soluciones sabiendo que eso ya está así. La teoría, el resto de la teoría ya nos la sabemos. Claro, esto no voy a hablar de lo que han venido hablando los ponentes anteriores de cuántas brechas de datos estamos teniendo, cuánto en ransomware. La realidad es que entran porque están todos estos agujeros ahí y es muy difícil gestionarlos. Por lo tanto, simplemente un poquito de conciencia. Los informes que hablan de vulnerabilidades de IoT, de lo que nos están hablando es de que las bombas de infusión acumulan el 73% de las vulnerabilidades. Sistemas de voz IP, no, si es solo un teléfono, no, es un IoT también en nuestra red, pero también nos vamos a todos los sistemas de imagen digital, los monitores, sistemas de electrocardiograma, etcétera. La población es inmensa, la cantidad de IoT que tenemos en el hospital es enorme y todo esto viene con estas problemáticas, ¿vale? Por lo tanto, si además de esto, pues tenemos otros sistemas relacionados con la gestión de estos equipos que también tienen vulnerabilidades y que los atacantes están atacando con una profusión que ya parecen los mecánicos de la Fórmula 1, es decir, en cuestión ya de 5 días se sabe que desde que aparece una vulnerabilidad ya están, desde que entran en el perímetro y conocidas las vulnerabilidades, en 5 días son capaces de lanzar un ransomware. Tenemos que dar soluciones. ¿Aquí qué os vamos a hablar? Bueno, no os vamos a hablar de todo lo que hace Forti, que es muchísimo, y menos en 10 minutos, pero sí hablar de algunas pequeñas pinceladas específicas para aquí. Como decía el compañero, segmentar hay que segmentar. Hay Forti es la referencia. A partir de ahí hacemos sistemas de acceso remoto seguro. Pero también hoy os vamos a hablar de evaluar el perímetro, os vamos a hablar del inventario de dispositivos para este tipo de cosas o de las entornos, capacidades de decepción. Es decir, hacer que el malo se entretenga en un equipo que no es el real para que podamos acometer respuesta y prevenir. Lo primero,
ya están dentro. Y como ya están dentro, se están llevando la información y se están preparando los ataques. Tenemos que tener capacidad de lo que se llama evaluación del perímetro externo. Por un lado, el ENS nos pide inventariar todo lo que tenemos dentro, pero eso no significa que sepamos desde fuera todo lo que el malo sí que está viendo, ¿vale? Y hay muchas cosas conectadas que no necesariamente están en nuestro inventario. Segundo punto, análisis de inteligencia del adversario. ¿Cómo están vendiendo esa información en la dark web? Se está hablando ya, por ejemplo, que en Estados Unidos entre una brecha de datos y un ataque de ransomware median entre 4 y 6 meses. Es decir, no es baladí esa pérdida de datos. Esa pérdida de datos es la base para el futuro ataque. Y por lo tanto, que seamos capaces de identificar que esa información de un cliente se está comerciando nos permitirá avisaros y prevenir el ataque e incluso lanzar acciones contra esos atacantes que mercadean con esa información. Somos capaces de entrar, estamos dentro de esos foros y además lo hacemos como servicio. No te estoy dando una herramienta. Es decir, bastantes herramientas tenéis, sino que lo podéis hacer como una especie de consulta programada y os podamos ir dando información de ello. Tenemos una herramienta que se llama Fortinac que la estamos utilizando precisamente para inventario. No es el concepto NAC clásico de IT. El IoT no funciona con certificados. Tenemos que perfilar todos los equipos que hay en planta y poder luego hacer acciones de respuesta. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos a hablar con cualquiera de los equipos que hay en la red, desde los equipos IoT, pero sobre todo al principio con los equipos de red, los switches o los puntos de Wi-Fi o los firewalls. Da igual de qué fabricante. Esta es una de esas navajas suizas con las que podamos trabajar con la multitud de fabricantes, que es otro de los problemas. ¿Qué hacemos con una herramienta que solo vale para una tecnología y tengo 25 tecnologías más con las que poder trabajar, ¿no? Una cuestión que siempre que hablamos de segmentar, lo estamos empezando a hacer en algún servicio médico, que es el decir, ¿qué sentido tiene llevar la imagen médica, que cada vez ocupa más volumen de información, llevarlo a la red corporativa? No, empezamos a hacer redes aisladas pero grandes entre los distintos hospitales que tienen que compartir, por ejemplo, la información que comparten esas mismas herramientas en cada hospital, que nos permite hacer redes privadas a las que solo tienen que acceder internamente los profesionales de la medicina. Le quitamos un problema además a la gente de IT y la exposición la reducimos de manera brutal. Esto se puede hacer con tecnologías basadas en software, con nuestros firewalls que se llama SD-WAN, y se puede configurar. Ya no es un problema de cómo se hace la red en el hospital, sino que se puede hacer interhospitales dentro de un mismo servicio de salud. A ver, las animaciones. Aquí os presento un ejemplo de cómo trabajamos, por ejemplo, con los servicios de Deception. El Deception al final es que yo sea capaz de mimetizar una máquina y que el malo piense que esa máquina es real y que quiera lanzar ese ataque. Esto es un servidor de VMware que no es real, pero parece real. Aquí el atacante lo que se está es preparando el ataque de ransomware como lo tiene ejecutado. Está buscando todas las opciones, va a buscar el túnel SSH, que es donde normalmente consigue ese canuto abierto para luego lanzar el ransomware, y nosotros lo que hemos hecho es, estoy mapeando todo lo que hace el malo, pero en el momento en que vaya a hacer ese punto, eso es un aviso de cómo tengo algo muy visual, un aviso telefónico a un responsable. En realidad, este aviso lo estamos haciendo en otros entornos. No es solo un servidor de VMware, sino que tenemos servicios de IT, servicios de OT y servicios específicos incluso de telemedicina, como todos los equipos de dosificación y de imagen digital, pero sobre todo con la idea, esto es un ejemplo real que hemos hecho en una infraestructura crítica, no exponemos el activo crítico, no lo exponemos para ver cómo atacan. Nosotros nos ponemos una capa por encima, parecemos reales y a partir de ahí activamos el resto de herramientas que tengáis. El EDR de la marca que sea, los firewalls de la marca que sea, el directorio activo, el sistema de Microsoft. Todo a nivel de usuario, de red y de dispositivo os vamos a ayudar a dar una respuesta coordinada. ¿Y qué hacemos con esas vulnerabilidades? Pues muchas veces la respuesta en nuestro caso, que entendemos muy bien los protocolos industriales y los protocolos de IoT, aquí que hablamos de algunos muy específicos, os vamos a dar lo que se llama el parche virtual. Estamos trabajando con todos los fabricantes para ser capaces de generar
pequeñas reglas que tapan el agujero, pero que no previenen el funcionamiento normal del equipo. ¿Cómo hacemos eso? Pues al final hay gestión de red completa. A veces eso es muy difícil, pero sí es muy sencillo poner un equipo en lo que llamamos modo transparente. No cambiamos la red, pero se pega ese equipo al lado de esa máquina que vale 1 millón o 3 millones, que es un firewall al lado de esto, ¿verdad? Y que podáis tener dentro de vuestras infraestructuras de gestión de ciberseguridad una operación centralizada de cómo aplicamos todas estas reglas a estos equipos. No quitamos esa certificación del equipo, damos la capa en el paso anterior porque la vulnerabilidad viene por el acceso a red. ¿De acuerdo? De esa manera podemos trabajar protegiendo perfiles específicos desde Windows XP, que están en las máquinas, que las soluciones normalmente de software actuales ya dicen eso no lo soportamos. Desde la capa de red sí que os vamos a poder dar un montón de respuestas en este entorno. Y además que sirva de base para otras políticas con las que estamos trabajando. Zero Trust, etcétera, que se ha comentado. Y he corrido un montón, me llamo Agustín Valencia, pero con Fernando Alonso. Y así paso al compañero siguiente. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Óscar. Pues nada, vamos allá. A ver si se comparte la presentación. Voy a intentar rápido porque como somos lo único que se interpone entre vosotros y la comida, seguramente no me estaréis viendo con muy buenos ojos. Bueno, voy a intentar sintetizar muy rápidamente cuál es la aproximación que tenemos en ese grupo de visión para afrontar los nuevos riesgos de ciberseguridad a los que se enfrenta un paciente cuando se encuentra en una infraestructura sanitaria o una infraestructura hospitalaria. Os dejo muy rápidamente aquí mis datos de contacto porque como no vamos a tener mucho tiempo ahora para responder preguntas, si queréis hacerme llegar alguna cuestión después, pues con mucho gusto estaré encantado de atenderos y de responder. Si hace unos años hubiéramos pensado en cuáles son los riesgos a los que se enfrenta un paciente cuando está dentro de una infraestructura hospitalaria, seguramente pues, las cosas que nos hubieran venido a la cabeza son cosas como estas. Pues, el riesgo de contraer una infección dentro del hospital, riesgos asociados a alergias, contraindicaciones de medicamentos y todo este tipo de cosas que forman parte de la práctica médica y que tenéis absolutamente superadas. Pero en realidad hay muchos otros riesgos y especialmente riesgos asociados a la ciberseguridad a los que se enfrenta un paciente y nuestro trabajo es identificar esos riesgos y trabajar para mitigarlos. Para el primer conjunto de riesgos ya existen soluciones y contramedidas. Como digo, eso es el ámbito de la práctica médica y está más que superado desde hace mucho tiempo y está en la mente de todo el mundo. Pero no está tan claro que tengamos contramedidas para protegernos frente a todo este otro tipo de amenazas de carácter ciber, que son precisamente el objeto de que hoy estemos aquí. Y eso lo hemos podido ver, lamentablemente, como fundamentalmente a partir de la última pandemia que hemos sufrido, pues hubo una auténtica ola de ataques de ransomware que tienen un impacto muy diverso y que no solamente tienen un impacto medible en euros, sino que también tiene un impacto sobre el bienestar y la salud de las personas, porque al final el retraso en poder realizar un diagnóstico, en poder comenzar un tratamiento, tiene un impacto, aunque no sea inmediato, sobre la vida de las personas. Todos tenemos claro de que la introducción de la tecnología IT es fundamental hoy en día para la prestación de los servicios de salud y, por tanto, seguro que todos estamos de acuerdo. Uy, me he pasado dos. En que hoy en día IT y la prestación de los servicios son algo indisoluble y exactamente y precisamente por eso también garantizar la ciberseguridad desde un punto de vista IT es garantizar la seguridad de los pacientes mientras se encuentran dentro del ámbito de una infraestructura sanitaria. Pero nos quedaríamos cortos si parásemos ahí. Agustín ya ha introducido la cuestión y es que en una infraestructura hospitalaria hay muchos otros sistemas y tecnología en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de los sistemas de control industrial. Tenemos sistemas de generación de energía eléctrica de emergencia, sistemas de distribución de energía, sistemas de detección y protección contra incendios, sistemas de cámaras, ascensores, agua caliente sanitaria. ¿Qué es lo que ocurre si hay una disrupción, por ejemplo, en los ascensores de un hospital? Inevitablemente, eso va a acabar produciendo un impacto sobre los pacientes que se encuentran dentro de esa infraestructura.
Se ha producido un proceso, y además digo se ha producido porque oiréis hablar acerca de la convergencia entre IT y OT y cómo los sistemas OT se parecen cada vez más a IT. La mala noticia es que esto ya ha ocurrido, aunque seguramente hayáis oído hablar de esto solamente muy recientemente. Esto ya ha ocurrido y configura un nuevo escenario. Todos los sistemas de control industrial que hemos mencionado anteriormente, que se encuentran en un hospital y que son esenciales para la prestación del servicio, están operados por personas de otra especialidad. Gente de mantenimiento, que están un poco en la sombra, con una configuración de redes y despliegue de los dispositivos que no conocemos muy bien, en muchas ocasiones por personal externo que accede a los dispositivos directamente, físicamente, pero también de forma remota. Agustín ya ha introducido todo esto y lo ha comentado muy bien, y eso hace que estos dispositivos, que en muchos casos tienen largas vidas útiles y vulnerabilidades que no pueden ser parchadas fácilmente, supongan un nuevo vector de acceso o un objetivo en sí mismo. Esto, por ejemplo, es una interfaz de gestión de un grupo electrógeno. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo visibilidad de ese grupo electrógeno y lo pongo en modo manual? Pues que en aquel momento en el que tenga que entrar porque se ha producido un corte de suministro, el grupo no va a arrancar, con el impacto que podemos todos imaginar. Y estas cosas ocurren. Ya hemos visto antes, además, en las ponencias que han realizado tanto CCE como CNN como INCIBE, que prácticamente hoy en día cada conflicto que existe a nivel internacional tiene un componente ciber. Hemos visto cómo en Ucrania se han atacado infraestructuras críticas y hemos visto cómo eso está ocurriendo también ahora en el conflicto en Palestina. Y esto puede causar pues incluso la pérdida de vidas. Hace unos años en Venezuela hubo una serie de cortes de suministro muy extensos a lo largo de todo el país y de mucha duración, y se registraron hasta 15 muertes. Y precisamente detrás de esto es donde está el concepto de personas electrodependientes, que son aquellas que para su vida y su salud tienen dependencia de sistemas de electromedicina y necesitan un sistema de abastecimiento de energía eléctrica continuo y fiable, ya sea dentro de un hospital o fuera. Con lo cual aquí tenemos un nuevo elemento que tenemos que tener en cuenta y que complementa lo que habíamos visto de IT. Es una pelota más y actualmente garantizar la seguridad de un paciente en infraestructura requiere no solamente pensar en los riesgos de ciberseguridad de IT, sino también en los riesgos de ciberseguridad de OT. Y tenemos otro tercer componente, que es el de los dispositivos médicos, que todos conocéis de sobra y por eso, como vamos justo de tiempo, no voy a insistir en ellos. Pero lo que ha ocurrido en el ámbito de los dispositivos médicos es exactamente el mismo proceso que ha ocurrido en OT, en los sistemas para la operación. Y de hecho, comparten muchas características y las metodologías que utilizamos, por ejemplo, en las evaluaciones de seguridad en ámbito en el que tenemos sistemas de control industrial se trasladan directamente a un entorno médico porque nos encontramos con el mismo tipo de dispositivos operados por personas que proceden de una cultura similar, en muchas ocasiones por los mismos fabricantes, como estábamos hablando antes, General Electric, Siemens, Philips, por ejemplo, y que están expuestos, por tanto, a los mismos riesgos y donde además, por ejemplo, al hacer una evaluación tenemos que garantizar que en cualquier caso no ponemos en riesgo esos sistemas. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que puede afectar a un proceso físico como es una máquina de resonancia sin tirarla, porque eso supone dejar fuera de servicio una buena parte de los servicios que se prestan desde una infraestructura. Y estos dispositivos están accesibles localmente y ya hemos atendido incidentes en los cuales algunos de ellos habían sido comprometidos por malware y todos recordamos ejemplos como, por ejemplo, cuando vas a hacer una ecografía porque tu mujer está embarazada y te piden un pendrive para que te lleves directamente la ecografía y conectan el pendrive a ese dispositivo que además seguramente está conectado a la red del. Pero es que además esos dispositivos en muchos casos son accesibles desde fuera. Yo creo que todos conocemos Shodan. Shodan es un buscador, solo que en lugar de ser un buscador que busca e indexa páginas web, lo que hace es buscar e indexar dispositivos conectados a Internet. Estas son búsquedas que realicé ayer mismo. En la primera de ellas busqué DICOM y veis que hay 5.000 resultados de dispositivos que en su cabecera contienen la palabra DICOM y que tienen, como podéis ver también en los puertos abiertos, el puerto 104, que es el que se asocia a DICOM de forma estándar, expuesto a Internet. También hice una búsqueda buscando PACS y apareció un hospital en Toledo, pero Toledo, Estados Unidos, ¿eh? Eso es casualidad. No lo hice a propósito. Una vez que yo tengo visibilidad de estos dispositivos y en función de la configuración de seguridad que exista o de la vulnerabilidad que tengan, yo puedo irme contra ellos y tratar de comprometerlos. Y eso me da acceso a la red, lo cual significa que las vulnerabilidades que tienen estos dispositivos, aparte de causar un impacto en sí mismos, se traducen en comprometer las redes en las que están instalados, como el caso anterior que mencionaba, que en particular era un mamógrafo que contenía un malware. Con lo
una tercera pelota con la que jugar, que es la ciberseguridad de los dispositivos médicos. Significa que necesitamos una nueva aproximación y esta aproximación tiene que ser necesariamente una aproximación combinada. Una aproximación combinada porque todos estos sistemas tienen interdependencias entre ellos y en muchas ocasiones comparten incluso segmentos de red, ¿vale? Y esa visión debe de huir de silos tecnológicos. Sería un error que afrontáramos IT por un lado, OT por otro y la seguridad de los dispositivos médicos por otro. Y no solamente eso, sino que también sería un error si nos quedáramos exclusivamente en los aspectos tecnológicos. Esto que veis a continuación es un análisis de una captura de tráfico de un hospital. Y como yo siempre digo, las noches son largas y frías y detrás de todos estos sistemas al final hay personas. Y no importa las tecnologías que utilicemos, esas personas trabajan en esos hospitales, pasan mucho tiempo, hay personas que son propias del hospital, hay terceros que trabajan allí. En este caso lo que veis son pues, un análisis buscando tráfico asociado a pornografía. ¿Qué significa eso? Que también tenemos que trabajar en todo lo que es los riesgos introducidos en la práctica diaria. Y por eso es necesario, y nosotros lo tenemos incorporado en nuestra metodología, pisar el terreno y analizar cómo la gente trabaja. Casos que nos hemos encontrado, por ejemplo, pues cuando vas a un hospital, pides el acceso a la red de pacientes, a la wifi de pacientes, utilizada, por ejemplo, en aquellos casos en que un paciente tiene que estar sometido a tratamiento que puede llevarle horas. Y cuando hemos analizado qué es lo que se le daba a un paciente, pues si le dabas la vuelta a la hoja, por una deformación profesional nuestra, no solamente en la primera página estaba el acceso a la wifi de pacientes, sino que en la segunda estaba el acceso a la wifi del servicio, que es la que utilizan los profesionales de ese servicio para conectarse y trabajar. Y estas cosas las ves cuando estás dentro de un hospital y estás viendo la forma en la que trabajan las personas. Con lo cual, como digo, hay que tratar de evitar una aproximación exclusivamente tecnológica, hay que tener una visión lo más amplia posible, que es la que nosotros tratamos de implementar y lo hacemos en todo lo que hacemos. Evaluaciones de seguridad, desarrollo e implementación de guías de seguridad en hospitales, monitorización y acciones también, por supuesto, por esto último que estamos comentando, de concienciación o de formación para el personal que trabaja en un hospital. Y hasta aquí he llegado. Como digo, si tenéis alguna cuestión, aparte de que podamos comentarla ahora durante la comida, me la podéis hacer llegar aquí a mi correo electrónico. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Óscar. Y ahora Ova nos presentará su presentación. Es que no tengo el título, perdón, valga la redundancia. Hola, hola. ¿Se me oye? Bueno, pues el objetivo de esta ponencia es transmitir desde el Grupo Reliens la importancia que le estamos dando a la cuantificación del riesgo ciber y cómo gracias a las herramientas que están desarrollándose en los últimos años, pues esto puede servir realmente como un arma para todos los responsables de ciberseguridad. Primero, sí que quería ponerme un poco en contexto. El Grupo Reliens es una gran aseguradora con casi 100 años de experiencia en Europa. Nosotros tenemos presencia en España, Italia, Alemania y Francia. Y en los últimos años se ha llevado a cabo un camino de transformación para convertirse en una gestora de riesgos en el sector sanitario, gracias a todo el conocimiento que lleva recopilando de sus clientes y de nuestros analistas. Esta transformación ha supuesto pues, análisis de todos los riesgos en el hospital y hemos distinguido tres tipos de riesgos: riesgo en quirófano, riesgo de recursos humanos y los riesgos en ciberseguridad, los riesgos tecnológicos. Para ello hemos dado un enfoque de 360 grados para cubrir distintas fases dentro del proceso de la gestión de la ciberseguridad en el sector sanitario. La primera fase, la dirección y la planificación. Aquí es donde se enmarca un poco esta ponencia. Creemos que esta es la fase principal, con la que comienza toda la gestión de la ciberseguridad, y la cuantificación es un paso imprescindible para poder planificar, priorizar y llevar a cabo un plan de acción con un seguimiento adecuado y con resultados y con datos que lo respalden. La prevención sería la segunda fase. Ahí, en este caso, pues trabajamos con herramientas de prevención de ciberseguridad. Y, por último, la fase del ciberseguro. Nosotros somos una aseguradora, estamos desarrollando un ciberseguro, puesto que el riesgo nunca va a ser riesgo cero, esto siempre va a ser necesario.
la cuantificación del riesgo. La primera pregunta que queremos responder es por qué creemos que es importante la cuantificación del riesgo en la ciberseguridad. Hay muchas razones por las que es importante la cuantificación del riesgo. Hemos elegido 3 principales, siendo la primera la insuficiencia de las metodologías cualitativas. Hoy en día las metodologías cualitativas de análisis de riesgo que hablan de riesgo medio, riesgo alto, de términos conceptuales abstractos, no permiten entrar en el detalle suficiente para priorizar los planes de acción en ciberseguridad, para respaldar esas prioridades. Las superficies de ataque son cada vez mayores, los ataques son cada vez más complejos, más continuados, más dependencia en la tecnología, y esto nos obliga a aumentar las inversiones en ciberseguridad y, por tanto, entrar en detalle de esos planes de inversión en ciberseguridad. Y las medidas cualitativas no son suficientes. Razón número 2, bueno, hemos identificado un gap de comunicación a nivel de decisores entre departamentos, y creemos que necesitamos un idioma común para poder hacernos entender los unos y los otros, y la cuantificación del ciberriesgo puede ayudar a esta mejora de la comunicación entre los decisores, los responsables y los técnicos. El último está relacionado con los demás, pero la planificación. La cuantificación lo que va a respaldar es una buena planificación, una justificación y una posibilidad además de conocer de antemano el impacto que van a tener esos planes de acción y los resultados según esta cuantificación, y además permitir calcular ese tan deseado ROI, Return of Investment, para los decisores. Esto, solo la cuantificación es la que nos va a ayudar a llevarlo a cabo. El enfoque que le hemos dado desde el Grupo Reliens es el de encontrar soluciones que sean específicas para el sector sanitario. Creemos que es un sector específico, con unos riesgos muy concretos que ponen en riesgo la vida de las personas, con unas infraestructuras en las que es difícil el control de entrada y salida del público. Creemos que necesita este sector soluciones que sean específicas para este sector y que estén pensadas para este sector. Nosotros, para desarrollar una herramienta de cuantificación del riesgo, nos hemos aliado con una empresa ya consolidada en cuantificación del riesgo ciber en otros sectores, y lo que hemos hecho es poner nuestro input, nuestro conocimiento en los riesgos ciber, y crear esa herramienta específica para el sector. Las medidas que se utilizan, las fuentes, las metodologías que se utilizan detrás de estas herramientas son metodologías que ya están consolidadas en el mercado como metodologías de cuantificación del riesgo. El método FAIR es un método ya consolidado a nivel internacional. Esto junto con la simulación Monte Carlo para poder ponderar y poder obtener resultados en términos económicos. Y esto junto con la CTI, la Cyber Threat Intelligence, que está detrás. Son analistas que están constantemente contrastando fuentes, analizando información y ofreciéndonos prácticamente en tiempo real cuáles son las últimas tendencias, cuáles son los últimos ataques potenciales, ataques reales que están en nuestro contexto, a nuestro alrededor y según nuestras circunstancias concretas. Esta inteligencia, esta simulación, este método, a esto añadimos el conocimiento que nosotros tenemos y creamos una herramienta que realmente ofrece resultados cada vez más fiables y que sabe cuantificar cuáles son nuestros riesgos, sabe ayudarnos a priorizar, a recomendar y a introducir las soluciones más adecuadas y que nos van a ofrecer mejores resultados. Las variables que se incluyen para esta cuantificación del riesgo son diversas. Nosotros, a través de un cuestionario, hemos desarrollado un cuestionario específico, lo hemos dividido en 2 macroáreas, el dimensionamiento y las áreas de seguridad, que son las que nos van a permitir ponderar todas estas variables junto con las metodologías y ofrecer resultados reales y útiles. El objetivo: la estimación financiera del riesgo,
Esta estimación financiera no habla solo de cuestiones materiales, habla también del valor de los riesgos que ponen, de los variables que ponen en riesgo, que veremos un poco más adelante. No sé si me estoy pasando, pero que no. Para el diseño de la estrategia de defensa, para presupuestar esa estimación, para hacer un seguimiento del impacto que tienen nuestros proyectos y para, en fin, reducir el riesgo y aumentar la resistencia a los ataques. Aquí tenemos un desglose de los costes que deberían decirnos este tipo de herramientas para que además podamos identificar dónde están las mayores vulnerabilidades, dónde van a suponer los mayores costes, siempre en función de los tipos de ataque, siempre en función de tu contexto, de esa CTI, de esos inputs que nosotros introducimos y que nos van a ofrecer mucha información de las pérdidas que se calculan y de dónde se sitúan estas pérdidas. Los casos de uso que nosotros hemos destacado, en este caso, aunque sin dudas van a ser más, son la necesidad de una modelización de nuestros sistemas informáticos, conocer bien todo lo que gestionamos y valorarlo, calificarlo y establecer su nivel de madurez para luego cuantificar el riesgo y finalmente recibir las recomendaciones más adecuadas y más ajustadas a nuestros perfiles y nuestros resultados. Aquí podemos ver el caso de uso 1. Queríamos poner pues, un poco la visualización de cómo esto puede funcionar en este tipo de herramientas. En este caso, pues nosotros utilizamos la definición de lo que llamamos los activos de apoyo para establecer cuáles son ese conjunto de recursos informáticos, digamos, que tienen características similares. Además, nos ofrece también el nivel de madurez según los estándares. Estas herramientas de cuantificación incluyen los marcos normativos y además se alimentan constantemente de los nuevos marcos. Nosotros trabajamos a nivel internacional y estamos ajustando este tipo de herramientas a todos los países. Para eso hay que ir introduciendo, ir alimentando de las novedades normativas, al igual que de los ataques y de las vulnerabilidades y de las últimas vulnerabilidades. El segundo caso de uso, por supuesto, la cuantificación. Aquí vemos un ejemplo. Este tipo de herramientas, la nuestra en concreto, ofrece escenarios de ataques. En base a estos escenarios de ataque nos va a dar esos indicadores que establecen pues, cuál es nuestra exposición media, en dónde se encuentran los mayores costes que van a suponer estos riesgos y además indicadores adicionales, valor en riesgo en cola, cuál en el peor de los casos, cuál será el mayor de los costes, una serie de indicadores que son los que nos van a ayudar a esa priorización, a esa justificación de nuestros planes de acción y a además y a analizar los resultados también. Otro de los casos de uso que yo quería incluir porque me parecía muy interesante es el de, bueno, aquí tenemos también las recomendaciones. Las recomendaciones, pues basándonos en Mitre, la herramienta se basa en Mitre para ayudar a establecer según tu perfil cuáles son las soluciones que necesitas según los tipos de ataque y según las situaciones. Y además las recomendaciones también según los controles basados en los marcos normativos. Tienes que fijarte más en este control de esta ISO, etcétera. Esto creo también útil a la hora de priorizar, de obtener toda la información necesaria para una buena planificación, para una buena inversión y para una buena justificación del trabajo. Y los casos de uso adicionales que hemos incluido, pues es esta planificación, poder visualizar de una manera tan gráfica cuáles van a ser los resultados de nuestros planes de acción, en cuánto va a disminuir esa exposición al riesgo, en dónde se encuentran nuestros dominios y nuestros activos más vulnerables, tener una herramienta que lo visualice de una manera clara, de una manera comprensiva, de una manera que realmente pues, nos ayude en nuestro trabajo sin complicarnos más la vida, ¿no? Hoy en día, pues aquí tenemos otro ejemplo de pues, las opciones, las funcionalidades que nos ofrece, pues establecer esa planificación. A partir de tal fecha voy a introducir tales soluciones, en cuánto va a reducir esto mi riesgo. Este es el objetivo de este tipo de herramientas, que creemos que son importantes, que son útiles, que cada vez son más fáciles de utilizar, que ya no debería ser
un simple, ya termino, que ya no debería ser una consultoría anual o una auditoría de vez en cuando, que es una herramienta que hay que tener en el escritorio, que hay que utilizar, que hay que entender y que nos va a ayudar a comunicarnos mejor, a justificar mejor nuestro trabajo y a reducir el riesgo en ciberseguridad. Gracias. Gracias, Joan. Hola, hola, ¿Se oye? hola, hola. Si no subo la voz, que no pasa nada. Hola, ¿sí? ¿Me oís? Ahora, vale. Muy bien, no me voy a entretener mucho. Como dice el compañero, ¿tenéis hambre? Me ha llegado un mensaje de alguien que decía que tengo cara de... No digo más, ¿vale? Voy a ir a... Bien, vamos a hablar de riesgos asociados a la identidad, ¿vale? Voy a empezar con la primera diapositiva. Vamos a situar un poquito el término, ¿no? Es un poco etéreo, esto de identidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues como sabéis, y siendo para empezar muy sencillo, si un malo quiere de verdad hacerme daño, quiere cifrarme todas mis máquinas, por ejemplo, no va a tener forma de hacerlo si no es con una credencial privilegiada. Va a necesitar entrar al controlador de dominio, va a tener que hacer una serie de cuestiones para de verdad hacerme daño, ¿vale? Ahí es cuando sabemos lo importante que es proteger nuestra identidad. Generalmente, cuando un atacante tiene una credencial válida, riesgo, amenaza a la identidad, todo aquello que hace para conseguir esa credencial válida, adivinación, contraseña, el malware que despliega para llevarse, todo este tipo de cuestiones, la elevación de privilegios para subir de una contraseña de bajo nivel a una contraseña privilegiada, todo eso es amenaza de identidad. Todos aquellos problemas derivados de las implementaciones de los protocolos de autenticación, que mediante el uso de exploit o mediante el uso de herramientas muy concretas en las que, como sabéis todos, no es necesario hoy en día contar con una credencial. En ocasiones con que tengas el ticket o con que tengas el hash es suficiente, ¿vale? Entonces, todo eso son riesgos de la identidad. Entonces, una vez que nos hemos situado y que lo tenemos claro, vamos a intentar ver un poco la magnitud del problema, ¿no? Como veis aquí hay un Forrester Research hablando del 80% de las violaciones, las infracciones de vida credenciales o comprometidas fueron las que más tardaron en detectarse. Generalmente no me gusta usar esas cifras, ¿no? Como pues, Forrester, pues sí, es un tipo reconocido del hombre, es lo que hace, pero nos queda lejos, ¿verdad? Si hay una realidad, y esa la conozco, al final tenemos una base de sensores instalada entre Linux, Windows, Mac, Android, en servidores, en cargas de trabajo en nube, en muchísimos entornos diferentes, de cerca de 250 millones de sensores en todo el mundo. Son un montón, ¿vale? Creo que es una muestra lo suficientemente interesante como para que la pueda utilizar y nos la llevemos poniendo la lupa hasta donde nos interesa. Si hay una realidad, y es que el 80% del problema, de todos los problemas que sufrimos, se producen por un fallo en la protección de la identidad. Pues parece sencillo, ¿no? Si el 80% de los problemas vienen de la identidad, ¿por qué no me dedico a proteger eso? Porque voy a resolver un problema bastante gordo, ¿no? Bien, como decía, utilizando la telemetría de la que dispongo y enmarcándola en los últimos 90 días, estas capturas creo que son de ayer, ¿vale? O sea que son fresquitas. Como veis, hay un total de detecciones de 490 millones, 51 actores detectados, un montón de técnicas, pero quiero que pongáis foco abajo en Mitre. Fijaros que la más gorda, la más importante es Escape to Host. No voy a hablar de eso porque necesitaríamos una charla solo para eso, pero simplemente para el que tenga curiosidad, saltar del contenedor al host que aloja ese contenedor, ¿vale? Para jugar un rato. Todo lo que va después, prácticamente todo, manipulación de cuentas, valid accounts, es decir, el tipo que está entrando en mi organización ya tiene una credencial válida. Como veis, credenciales no seguras, nuevamente un problema de identidad. Fijaros que en el top tenemos 3 problemas que directamente están asociados a la identidad. Me dice, ok, Miguel, eso es en todo el mundo. Vale, vamos a bajar un poco el foco. Vamos a ir ahora específicamente solamente al sector de salud y también hospitales y clínicas. Vamos a ver qué es lo que pasa, los números. ¿Vale? Como veis, estamos hablando de 27 millones de detecciones, son un montón, solo en los últimos 90 días. Sigue habiendo 22 actores, luego veremos, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo en la parte
izquierda tenemos tanto actor APT como actor cibercrimen. Siempre que veáis a Spider, en nuestro caso, la denominación es cibercrimen, y cuando veáis un animalito, pues es un APT. Fancy Bear, pues es un actor ruso de APT. Cozy Bear también. Velvet Colima es Corea del Norte, ¿vale? Simplemente para que entendáis un poco la magnitud de este problema. No solo el cibercrimen está interesado, y es lógico con la cantidad de datos súper chulos, interesantes y delicados que se guardan en el sector salud. Seguimos. Vamos a poner la lupa todavía un poco más. Manteniendo los filtros de los 90 días y las dos industrias que hemos marcado, salud, ahora vamos a decirle en España. Vamos a ver qué pasa. Pues hay 193.000 detecciones, hay 4 actores detectados solo en los últimos 90 días. Hablamos de 3 meses, ¿vale? Como veis, hay tanto actores nuevamente APT como también actores cibercrimen. Como veis, la magnitud del problema es gorda, ¿vale? Y seguimos viendo valid account, credential dumping, como veis, o password wasting, ¿vale? Adivinación de contraseña. Sigue, como veis, es el gran foco del problema, ¿no? Como decía, es el 80% del problema. Si avanzamos un poco más en la presentación, ¿vale? Podemos ver, porque alguien me puede decir, bueno, Miguel, has sacado 90 días, esto es algo puntual. Bueno, llevo mirando estas cifras aproximadamente un par de años. Y no, han ido en aumento. De hecho, he sacado solo la gráfica de estos 3 meses, que no podía hacer más, y como veis, es una tendencia en aumento. Y nuevamente, en Mitre, lo estáis viendo, cuentas válidas, credential dumping, es decir, siempre la identidad, siempre como centro del problema. Estuve echando un ojo, si veis los filtros, no sabemos, los digo, en las industrias en las que estamos comentando, healthcare, y miramos también en España, únicamente hay 32 adversarios activos a día de hoy, 28 de cibercrimen y 4 de APT. Totalmente estudiado, totalmente analizado los ataques y con una atribución totalmente fiable, ¿vale? No es una atribución débil. Bien. ¿A qué se dedican estos personajes? Pues a aprovecharse de lo que sucede cuando un atacante tiene una credencial válida. Como sabéis, si el atacante no tiene el adversario una credencial válida, va a empezar por el principio, initial access, es decir, va a entrar de alguna forma, va a hacer un descubrimiento, va a hacer una escala de privilegios, vale. Cuando tiene una credencial válida, todo eso se lo saltan y ya van directamente a la parte del movimiento lateral y el impacto. Es que es lo que necesitan, ¿vale? Entonces te pierdes un montón de oportunidades de parar al malo. De esta forma, si no somos capaces de implementar medidas específicas que luchen contra el problema, no estamos haciendo nada, ¿vale? Fijaros, me gusta siempre poner estas tablas. A lo largo de la kill chain, si tienes un buen EDR, fijaros lo que pasa, los que están en blanco, ¿vale? Hay diferentes puntos a lo largo de la kill chain que con una credencial válida puedes tener el mejor EDR del mundo. Pero es que ha llegado un tío y se ha conectado a un entorno con unas credenciales válidas. ¿Cómo vas a ver un sensor que es bueno o es malo lo que está haciendo? Sí, luego por comportamiento y una serie de cuestiones. Pero es lo mismo, porque lo que hacen es tan rápido, tan certero y tan preciso que si tienen credenciales de administrador, estás perdido. No tienen ni 15 minutos, ¿vale? Entonces, initial access, problema. En persistente, escalada de privilegios y evasión de defensa, nada. No vaya a haber nada con un EDR solamente. Movimiento lateral, tampoco. ¿Qué es lo que sucede cuando se implementan soluciones o medidas específicas que se focalizan en el problema de la identidad? Pues que curiosamente mapean en verde con los problemas que tiene EDR. Pues blanco y en botella. Si tengo un EDR en condiciones, con capacidades de proteger la identidad como toca, oye, pues voy a estar bastante más protegido. Va a ser mucho más difícil, nunca estamos exentos de que suceda algo y si no, ninguno tendría trabajo, ¿vale? Estamos aquí por algo. Pero esta es la realidad, ¿vale? Algunos ataques que vemos todo el rato, no pack attack. Estos son 2 exploits, que además son del 21, ¿eh? No os creéis que esto es de antes de ayer, que se encadenan y en 7 minutos el tipo tiene el documento comprometido y chao, papi. Kerberos Acting. Esto se produce por un fallo de configuración en el directorio activo, es decir, protejo cuentas con SPN, mal.
ya vas a tener al tío utilizando una serie de herramientas para hacer una búsqueda y darme una serie de datos para que en offline, es decir, esto no lo hacen ni en tu ordenador, lo hacen después en su casa tranquilamente, craquean eso que se han llevado y tienen la password en minutos, ¿vale? Es muy utilizado por eso. Y viene todo de un problema de configuración en el directorio activo, ni siquiera estamos hablando de un Pass de hash no necesitan la credencial en muchas ocasiones para loguearse un sitio. Utilizan el hash. Nuevamente, como expliqué al principio, utilizando, basándose en problemas de la propia implementación de los protocolos de Microsoft al respecto, ¿vale? Y no puede arreglarlo. Entonces, está muy bien que os diga la de problemas que hay, que trate de enseñaros el foco, donde creo que está, pero está bien que os diga también cómo se solventan las cosas o cómo desde CrowdStrike tratamos de enfocar el problema, ¿vale? Visibilidad a usuarios, privilegiados y no privilegiados. Tengo que ver todo lo que pasa, tanto de cuentas de administración como no. ¿Quién ha creado contraseñas? ¿Quién no ha cambiado contraseñas? ¿Quién tiene estos privilegios? ¿Quién tiene otros? ¿Qué usuario se ha creado? ¿Quién falla en un login? Todo. Lo quiero ver todo. Lo quiero ver de forma sencilla. No quiero matarme haciendo query, ¿vale? Hunting sobre telemetría y eventos de identidad. Esto es muy chulo, ¿vale? Como sabéis, la última barrera, yo siempre digo, el cinturón de seguridad, que son los hunters, pues tener esta telemetría para pivotar sobre ella a la hora de hacer un análisis de qué es lo que estoy buscando, porque hacer hunting no es buscar y hacer hunting es mapear el comportamiento de un atacante en su TTP y buscarlo, ¿vale? Pues es importante. Detección de problemas de configuración, lo decía antes. Para que no me hagan Kerberos hosting, tengo que quitar las protecciones por SPN, pues quiero saberlo. Si tengo cuentas que no están correctamente en la rotación, quiero saberlo. Si tengo GPO expuestas, quiero saberlo. Y además no solo quiero que me digas que tengo un problema, quiero que me digas cómo arreglo, ¿vale? Detección basada en comportamiento. Esto es muy importante. ¿Qué sucede? Cuando tengo millones de datos de miles de usuarios que generan muchísima telemetría, tengo que ser capaz de guardar toda esa telemetría y mediante técnicas de inteligencia artificial tengo que ser capaz de discernir si a partir de una línea base de comportamiento suceden cosas que no es lo habitual. Y pongo un ejemplo súper tonto, porque esto puede ser mucho más complejo que lo que voy a contar. Pero si un usuario siempre se conecta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a esta máquina, a esta máquina y a esta máquina, ¿qué hace un sábado a las 3 de la mañana logueándose? ¿No? No tiene sentido. Es un ejemplo muy burdo, pero real, y que se puede detectar. Hay cosas muchísimo más complejas que también se pueden detectar utilizando este tipo de técnicas basadas en la riqueza de la telemetría y en la potencia de los algoritmos de inteligencia artificial. Ya me queda poco. Detección basada en uso anómalo de protocolo. Lo explicaba antes. Si tengo herramientas concretas tratando de hacer pass de hash, pass de ticket, Bloodhound, una serie de técnicas, necesito poder identificar ese protocolo, que es algo anómalo que está sucediendo. Y una vez que lo entiendo, poder actuar en consecuencia. Y ahí voy ahora. Está muy bonito que me digas que tenga un problema, que me saques unas detecciones súper chulas, que me digas cómo arreglarlo. Ok, pero yo quiero que me haga un bloqueo en función de todo eso. Y quiero que me saque un segundo factor, el que sea cuando sucede algo de esto. Y que pueda crear reglas específicas que permitan hacer un bloqueo, un segundo factor o mandar un reset. ¿Vale? Y lo quiero hacer además en un entorno híbrido, es decir, con infraestructura de on-premise y puede ser que en cloud. Este es el 90% de las compañías, público-privada. Quiero hacerlo cuando tengo una infraestructura totalmente cloud o cuando la tengo totalmente on-premise, ¿vale? Porque si no, tengo un problema. No me vale que solo me diga, hey, mira lo que ha pasado, porque un domingo a las 3 de la mañana estamos todos tomando algo por ahí, un sábado mejor. Vale, sin más. Me despido. Gracias por aguantar, sobre todo a los compañeros de viaje de diferentes regiones que están por aquí, que nos conocemos, que se saben esto y que están aguantando aquí las chapas. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Yo tenía una pregunta preparada que no voy a hacer porque la pregunta era tendencias emergentes en ciberseguridad, las más críticas que nos desafían. Creo que con vuestras presentaciones habéis dado respuesta y por hacer un refrito hemos empezado con que tenemos que descubrir la cartera de APIs que tenemos en nuestra casa.
que va en incremento, un 85% los últimos datos del último año. Por la parte de Fortinet hemos hablado de medidas. Me he quedado con entretener al malo, eso está muy bien, y despistarlo. Vamos a ver si somos más malos que él. Has dicho otras muchas y tan importantes como esta, pero vamos. De ese dos grupos que ha compartido mensaje también con Fortinet, hay que hacer una evaluación holística de la seguridad, centrarnos en la tecnología, centrarnos en los procesos, centrarnos en las personas. Es seguridad de la información y es seguridad de la tecnología y es indisoluble. Después me salto a la compañera que cuantifica, me voy a CrowdStrike. Identidad. Si el 80% de las amenazas es algo que conocemos y es algo que podemos gestionar, tenemos mucho terreno ganado. Habrán otras amenazas que seguirán existiendo, pero importante dato. Y me quedo con que el cibercrimen es 28 versus 4, o sea, en porcentaje, 4 de APT. Pues también es algo que tenemos que tomar medidas, si acaso, más especializadas que nos ayuden a mejorar ese tipo de amenazas. Y para finalizar, la ciberseguridad no es gratuita. Tenemos que defender presupuesto y no baladí para atender todas estas amenazas. Yo creo que la mejor forma de defender este presupuesto es haciendo una cuantificación del impacto que puede tener esa seguridad para sacar el pie de proporcionalidad. Y creo que doy gracias a mis compañeros. La mesa ha sido de lo más interesante. Yo he aprendido, espero que vosotros también. Y nada, muchísimas gracias y a comer.